Hermanos, nos reunimos para celebrar Pentecostés. Lo primero que quisiera explicarles en esta mañana es que el Espíritu Santo no es nada nuevo entre nosotros. El Espíritu Santo, como dice San Agustín, hablando de su búsqueda incansable, tan antiguo y tan nuevo. Tan antiguo porque vive desde siempre y tan nuevo porque todos los días recibimos de Él una nueva efusión. El Padre Dios, desde la antigüedad, nos prometió su Santo Espíritu y nos lo prometió a través de los profetas. Solo este texto del profeta Ezequiel es muestra fehaciente de la promesa que el Padre nos hizo de regalarnos su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así dice el Señor. Así que, hermanos, tan antiguo y tan nuevo. Y luego Jesús ratifica la misma promesa del Padre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús nos dice: me voy, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, les enviaré el Paráclito, es decir, el Consolador, el Defensor. Y después de la resurrección, Jesús se le aparece al grupo de los 11, los saluda con la paz, y después de saludarlos con la paz, sopla sobre ellos. Es el mismo soplo que cuando el Padre creó al ser humano, derramó o infundió sobre la nariz de aquel hombre de barro, y aquel hombre de barro cobró vida y recibió la imagen y semejanza de su Creador. Ese mismo soplo en el Antiguo Testamento, en la creación del hombre, es el mismo soplo en el Nuevo Testamento, en la recreación del hombre. Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Así que, hermanos, el Espíritu de Dios es la promesa del Padre y la promesa del Hijo. Y el Espíritu Santo es el cumplimiento. Este Pentecostés
tengo que decirte que es la tercera persona de la Trinidad. Y es Dios en ti y en mí. Ese es el Espíritu Santo. Es la fuerza personal de Dios en tu vida y en mi vida. Es Dios en tu médula. Es Dios en tus tuétanos. Es Dios en tus entrañas. Es Dios en tu corazón. Es Dios en tu vida. Es Dios en cada partícula de tu ser. Ese es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios enseña: somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo, casa, sagrario del Dios que nos habita. Y por eso en la secuencia decimos: dulce huésped del alma. Por eso, ese es el Espíritu Santo. Es Dios viviendo en ti. Es Dios con sus 7 dones. Y el primero de ellos, el don de la sabiduría. Todo el que ha recibido el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ha recibido sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es ese saber, no de lo natural, es ese saber de lo sobrenatural. Es ese saber, no de lo meramente humano, es ese saber de lo realmente divino. Por la gracia del Espíritu Santo, usted y yo sabemos de las cosas de quién, de Dios. Y entre más Espíritu Santo, más sabiduría. Y entre más sabiduría, más conocimiento de las cosas de Dios. Tanta necesidad en el mundo de hoy de sabiduría, de Espíritu Santo. Ustedes y yo somos testigos que los hombres de hoy saben mucho y no saben nada. Es una locura. Es una locura que el hombre de hoy, tan técnico, tan científico, tan tecnológico, pero a la hora de enfrentar su realidad humana, no sabe cómo enfrentarla. Pero a la hora de trascender su realidad humana, no sabe cómo trascenderla. ¿Y por qué el ser humano de hoy sabe tanto de tecnología y sabe tanto de ciencia, pero no sabe de Dios, no sabe trascender y no sabe enfrentar su realidad humana? Porque es inteligente, pero le falta lo más importante: le falta ser sabio. No basta ser inteligente, es necesario ser sabio. No basta conocer las cosas del mundo, es necesario conocer también las cosas de quién, de Dios. Así que dígale en este momento al Espíritu Santo: Espíritu Santo, regálame en este Pentecostés el don de la sabiduría para saber comprender mi humanidad y para saber entender tu divinidad. El Espíritu Santo nos regala el don del entendimiento. Y cuando hablamos del entendimiento, nos estamos refiriendo
la vida de Dios y la vida nuestra. Usted y yo muchas veces con lo que nos pasa no entendemos nada. Usted se enferma y no entiende nada. Usted vive una pérdida afectiva y no entiende nada. Usted experimenta un revés económico y no entiende nada. Usted tiene que enfrentar la rebeldía de sus hijos y educarlos para que sean hombres de bien y no entiende nada. ¿Cuántas personas se acercan a nuestra vida como sacerdotes y nos dicen: Padre, yo no entiendo por qué me está pasando esto? Y cuando una persona se acerca a nuestra vida sacerdotal y nos dice: no entiendo por qué me está pasando esto, es el momento perfecto para decirle: mira, pide el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios pide el don de entendimiento para que seas capaz de entender el por qué, el para qué y el propósito de todo lo que te pasa. Tenga la absoluta certeza que si usted está lleno del Espíritu Santo y recibe el don del entendimiento, será capaz de entender el por qué, el para qué y el propósito de todo lo que le pasa en la vida. Y una vez usted entiende el por qué de lo que le pasa, el para qué de lo que le pasa y el propósito que Dios tiene con lo que le está pasando, usted le ha encontrado sentido a esa situación. Usted le ha encontrado sentido a esa realidad. No hay nada más funesto, no hay nada más terrible que vivir una cosa sin entenderla. No hay nada más doloroso que experimentar una situación sin encontrarle sentido. Todos los que quieran entender el por qué, el para qué y el propósito de Dios con todo lo que le pasa, diga en este momento: Espíritu Santo, regálame en este nuevo Pentecostés el don del entendimiento. Un tercer don que nos regala el Espíritu Santo es el don de la ciencia. ¿Don de qué? De ciencia. ¿Y qué representa? ¿Qué significa el don de la ciencia? Miren, hermanos, volvemos a nuestra generación. El hombre de hoy sufre por lo que no tiene que sufrir. Se sacrifica por lo que no tiene que sacrificarse. Y
y que solo Dios es absoluto, se libra de muchos sufrimientos. Porque por cada absoluto que usted elija en su vida, un sufrimiento. Si tienes un absoluto y ese es Dios, te dará plenitud y felicidad. Si haces de un relativo un absoluto, ese relativo que volviste absoluto te producirá un gran dolor y un gran sufrimiento. Te producirá un gran miedo porque no querrás perder eso que elegiste como absoluto. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, en este nuevo Pentecostés te pido el don de la ciencia. Quien tiene el Espíritu Santo recibe un cuarto don, es el don de la fortaleza. Fuertes, muy fuertes, con una capacidad inmensa de soportar la frustración. Esa es la fortaleza del Espíritu Santo. Que usted es capaz de soportar la frustración. Que usted es capaz de soportar la pérdida. Que usted es capaz de soportar cualquier ruptura, por más dolorosa que sea. Que usted es capaz de soportar los problemas de la vida. Y hoy más que nunca tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese don de fortaleza. Porque ante tanta fragilidad, el hombre de hoy no es capaz de soportar la frustración, no es capaz de soportar la pérdida, no es capaz de soportar la ruptura. Y puesto que no es capaz de soportar frustraciones, rupturas y pérdidas, el único camino que le queda es el camino del suicidio. Y ahora sí que está de moda, se ha vuelto un virus en medio de la sociedad nuestra. Como no soy capaz de enfrentar esto, lo mejor que puedo hacer es suicidarme. Y el suicidio es el acto más valiente de un cobarde. Porque resuelve su problema, es egoísta y le deja el dolor, la tristeza y la angustia a todos sus seres queridos. Pensó solo en él y se le olvidó su entorno, se le olvidó su realidad. Así que necesitamos el don de la fortaleza, y no solamente para enfrentar las frustraciones de la vida, sino también para vencer las tentaciones, para no caer en la tentación, y no solo para no caer en la tentación, sino también para lograr los objetivos que nos hemos trazado, para alcanzar los sueños que queremos hacer realidad. Dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, regálame este nuevo Pentecostés, el don de la fortaleza. Hay un quinto don, y es el don del consejo. Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé el don del consejo. ¿Qué es el don del consejo? Que usted aprende a dejarse aconsejar por la palabra de Dios. Miren, ante una situación adversa, ante una encrucijada, ante un momento de duda, ante una incertidumbre, usted y yo salimos a pedir consejos. E infortunadamente pedimos consejo a quien menos tendríamos que pedirle consejo. Porque ni siquiera tenemos el discernimiento
y es el don de la piedad. Y se lo vamos a pedir en esta mañana al Espíritu de Dios, que nos dé el don de la piedad, que nos dé el gusto por las cosas de Dios, que nos dé el gusto por la Eucaristía, que nos dé el gusto por la confesión, que nos dé el gusto por los demás sacramentos, que nos dé el gusto por la oración, que nos dé el gusto por las obras de amor. Mira, Salomé, pídele tú en esta Eucaristía al Espíritu Santo el don de la piedad, para que la Eucaristía de los domingos nunca sea para ti una obligación, sino una delicia. Que tú puedas decirle al papá y a la mamá: mamá, papá, hoy es domingo, vamos a deleitarnos con la celebración de la Eucaristía. Yo quiero ir a escuchar a Jesús porque me encanta, y yo quiero recibir el pan de vida porque me alimenta. Y para todos tendrá que ser así. El don de la piedad hace que la experiencia de Dios deje de ser una carga y una obligación, para convertirse en una necesidad sentida, para convertirse en una sabrosura y en una delicia. Espíritu Santo a todos, regálanos en este nuevo Pentecostés el don de la piedad. Finalmente, hermanos, le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos regale el don del temor de Dios, principio de la sabiduría humana. Hay un salmo que dice, es el Salmo 127, ¿salmo qué? 127. Miren lo que dice ese salmo, miren qué precioso es ese salmo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como una vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de la mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Hermanos, temamos al Señor. Usted dirá: ay, ¿cómo así? Es que es muy distinto tenerle miedo a Dios a temer a Dios. Son dos cosas muy distintas. No le tengas miedo a Dios. Dios es puro amor, pero teme a Dios. Padre, entonces, ¿qué es el temor de Dios? Que usted tenga un respeto reverencial por Dios. Que usted tenga un respeto, una delicadeza y un cuidado especial por su palabra. Que usted tenga un respeto, un cuidado y una delicadeza por su voluntad santísima. En otras palabras, que usted diga: yo esta frontera no la cruzo porque sé que a Dios no le agrada. Ese es el temor de Dios. Yo esta frontera, yo este paso no lo doy porque yo sé que no hace parte de la voluntad de Dios. Porque cuando uno pierde el temor de Dios, cruza el límite de la moralidad sin importarle un chorizo. Y cuando usted pierde el temor de Dios y cruza el límite de la moralidad sin importarle un chorizo, lo único que está haciendo es construyendo su propia destrucción. Por eso hay que tener temor a Dios, a Él la honra.